Un saludo, mi nombre es Raquel Paul Caballero y les reitero otra vez el saludo en el marco de este encuentro. Quiero presentarles de alguna manera una tesis de investigación basada en los impactos socioambientales y económicos del cambio climático, dándole importancia a los migrantes como agentes del desarrollo. El presente artículo, al cual le daré lectura basado en un extracto, presenta o surge más bien desde una perspectiva constructivista de la sociología, a través de las cuales se despliega una propuesta de análisis sobre los impactos resultantes de la articulación de dos fenómenos trascendentales a nivel mundial: el cambio climático y la migración. Aquí destacamos el alcance que han tenido estos impactos en ámbitos económicos, sociales y ambientales, la implicación de sus riesgos para un desarrollo integral, comprometiendo de esta manera la seguridad y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ahora bien, para la construcción de este análisis se parte de una metodología de carácter principalmente cualitativo, que es complementada con un acercamiento cuantitativo que nos permitió definir y comprender las características de los impactos que se originan entre el nexo entre la migración humana y el cambio climático. En este marco, consideramos a la migración como una estrategia de adaptación a los cambios ambientales y a los retos derivados de las problemáticas actuales que se presentan a nivel mundial, a la par que se consideró el estudio central de la capacidad de los migrantes de fungir como constructores de desarrollo social. Nuestra investigación se sustentó en un largo recorrido en espera de respuesta como introducción al tema: el impacto del cambio climático en lo social, ambiental y económico, y la cultura de la adaptabilidad. En este sentido, queremos hacer hincapié en el término de migración climática. Migración climática es el término más aceptado en materia jurídica internacionalmente para denominar el fenómeno, pues todavía no existe una denominación formal. Así lo explica Pérez, por ejemplo, donde él alega que dicha denominación logra acoplarse a una nueva situación de desplazamiento y migración que no existía en acuerdos jurídicos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1964. ¿Qué pasa? Con la denominación migraciones climáticas se evitan debates que están relacionados con la idoneidad o no del uso de la designación refugiadas para las personas que no encajan dentro de la definición jurídica del término. De acuerdo, seguimos en esta línea de las investigaciones de Pérez del 2018. Cuando se emplea el término migración, es más acorde a la realidad. ¿Por qué? Debido a que el cambio climático, junto con otros factores, como hemos comentado anteriormente, genera un sinnúmero de situaciones migratorias. Es decir, que en materia de derecho se considera inapropiado el empleo de la denominación refugiado climático. Asimismo, también Pinball, por ejemplo, Jiménez, en este mismo año señaló que Francia ha demostrado que con los instrumentos de protección internacional hoy existentes, es posible proteger a una persona que no quiere regresar a un país en el que la contaminación ambiental puede dañar todavía más su deteriorada salud.
Otro tipo de condiciones relativas al empleo de la denominación refugiado climático implica un replanteamiento de los límites de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. O sea, que hay todavía o existen todavía muchas incongruencias en cuanto al término de migración climática. En el caso, por ejemplo, de algunos estados que impiden la deportación de algunos migrantes climáticos, se apela a algún artículo o algún régimen jurídico internacional de los refugiados como estatus contemplados dentro de sus constituciones. Como podemos ver, hay hechos que marcan importantes precedentes, ya que la posición por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sentencia que existe una vulnerabilidad del derecho humano a la vida ante las adversidades del cambio climático. Ahora bien, la FAO, por ejemplo, señala que cada año en América Latina ocurren unos 70 eventos extremos de tipo climático. Del mismo modo, un 70% de las emergencias ocurridas en esta parte del mundo se deben o están relacionadas con el clima. La FAO también resalta que 1/3 de la población latinoamericana vive en zonas de alto riesgo de desastre. En este sentido, hay otros casos de poblaciones indígenas que suelen ser muy afectadas porque se encuentran insertadas en estructuras sociales muy extremas y sus comunidades tienen un gran peligro debido a sus características particulares. Nuestro método de investigación basada en la revisión documental patentiza la importancia de responder a ciertas interrogantes que subyacen en la problemática concerniente a los cambios climáticos. El hecho de abarcar una indagación de esta índole nos llevó a navegar en sentido literal por múltiples informes, documentos, actas de protocolos, entre otras, llevándonos también a acercarnos a otros autores con la misma preocupación. Independientemente de esto, la mayoría de los informes internacionales nos sirvieron de base para profundizar en el tema en relación con el tema migratorio, sus conceptos y las ambigüedades que todavía existen en torno al tema. Abordarlo desde el aspecto migratorio muestra el camino andado y todavía por recorrer. Nuestra investigación ha permitido de alguna forma plasmar algunos datos que pueden servir de base para impulsar otras investigaciones más profundas, debido a que se revisaron publicaciones de medios regionales también que incluyen panoramas diferentes, otras plataformas, revistas y noticias, medios de comunicación que hacen énfasis en la concatenación de hechos de lo regional a lo global. En especial, indagamos en el área centroamericana por ser una de las zonas más vulnerables en relación con el tema anteriormente tratado. Nuestro objetivo plasma a su vez la necesidad de comprender todas las dimensiones de la problemática medioambiental en relación con los impactos, plasmando a su vez la importancia de las acciones en materia de políticas públicas y migratorias. Considerando este desarrollo o este punto, nos acercamos a qué es la migración, qué es el cambio climático, cuáles son las diferentes concepciones en las constituciones, qué significa un desplazamiento de permanencia o no. Y nos lleva a hablar a la misma vez a lo que es la cultura y la adaptabilidad, debido a los efectos del clima de muchas comunidades cuando deciden movilizarse
ya sea de manera temporal o de manera permanente, hacia otras regiones o espacios donde se sienten más seguras. Según el aporte de algunos autores, en cifras, el número mundial de migrantes internacionales pasó de unos 84 millones en 1970 a 281 millones en 2020. Solo en Latinoamérica, en el 2021 se registraron desde el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno más de 1,6 millones de nuevos desplazamientos. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a pensar que el progreso, el avance y la transformación de las nuevas tecnologías puede acompañar el desarrollo de sectores y ámbitos económicos donde el migrante puede convertirse en un agente de cambio. Es por ello que consideramos vital que se desarrollen industrias que apuesten por un desarrollo compatible con el tema de la transición energética y acompañen el cambio debido a un desarrollo inclusivo. Desde estas variables puede considerarse, por ejemplo, a la bioeconomía como una oportunidad para el desarrollo de estrategias que impulsen la protección ambiental, la sostenibilidad y los conocimientos tradicionales basados en la gestión del ecosistema. Por lo que estimamos que desde las agendas políticas locales, regionales, comunitarias y nacionales, se pueden promover iniciativas que desplieguen directrices para el cambio. Para ello, se necesita una vinculación entre las políticas migratorias tecnológicas y la innovación aplicada, por lo que subrayamos la necesidad conjunta de aplicación y desarrollo de herramientas digitales para conservar y promover la aplicación social del conocimiento tácito que pervive en la memoria biocultural de miles de migrantes que a la vez pueden contribuir a la gestión y adaptación del ecosistema, así como su conservación. Hacemos hincapié en el establecimiento de carreras de tecnologías sociales que potencien estudios sobre la biodiversidad, el clima, la etnobotánica, la zoología, la biografía ambiental y otras similares en consonancia con las aspiraciones a una transición verde donde el migrante ocupe un factor fundamental como actor en el nuevo escenario de transformación tecnológica. Les agradezco la atención, queridos colegas, y me despido. Muchas gracias.